Bienvenidos a un webinar más aquí de CIDE, donde vamos a estar hablando de un tema muy importante. Recuerden que en el mes de noviembre estamos hablando del duelo y antes de empezar quiero preguntarte, ¿te ha tocado vivir un proceso de duelo donde hay niños involucrados? Donde dentro de los familiares también hay niños, adolescentes. ¿Tuviste algunas dudas o tienes dudas respecto a cómo se maneja ese tipo de situaciones en los niños o qué debiste hacer, qué no debiste hacer o si lo hicimos bien, no lo hicimos bien? O sea, generalmente hay como muchas dudas acerca de cómo se maneja el duelo en los niños cuando nos acordamos o le ponemos atención que hay niños involucrados, porque muchas veces entre el dolor, las vueltas, la pérdida y demás, a veces se nos olvida que también tenemos que sentarnos a hablar con los niños, ¿no? Pero bueno, si tú has estado en una situación así, entonces quédate en este video para que puedas escuchar y te quiero compartir algunas estrategias y algunas sugerencias de cómo se puede manejar este tipo de situaciones para que sea lo menos difícil posible. Sé que no va a ser fácil, no es para que sea lo más fácil posible, sino lo menos complicado y lo menos difícil posible. Si de por sí el proceso de duelo es un proceso complejo, entonces cuando hay niños involucrados, a veces nos cuesta mucho más trabajo a los adultos. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, del duelo en los niños en particular y cómo proteger, cómo acompañar sin sobreproteger. A veces el duelo es la forma en la que el amor perdura. Pero realmente para llegar a esa conclusión, para avanzar a este punto donde ya se viva así, se sienta de esa manera, pues requiere tiempo y requiere de un trabajo personal realmente y un trabajo emocional que nos permita ir dando pasitos en este proceso de duelo hasta llegar al punto en el que podemos transformar de alguna manera el dolor en algo que va más allá de eso, ¿no? Y que generalmente su base fundamental es el amor. Pero quiero conocerte y me gustaría que me pusieras en el chat de dónde nos estás escuchando, también si nos estás viendo en Facebook o si vas a ver la grabación, ponme en el chat, me encantaría saber de dónde nos están escuchando para tener una idea de hasta dónde estamos llegando. Así que, bueno, poco a poco hemos ampliado nuestros horizontes con el Congreso y con todo lo que estamos haciendo, así que me encantaría que me pusieras en el chat, en los comentarios, de dónde nos están escuchando. Y mientras ustedes hacen eso, yo les platico que de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a hablar de algunas herramientas prácticas que te pueden ayudar a acompañar el proceso de duelo en los niños de una manera respetuosa, amorosa, pero también efectiva y que no caiga en la sobreprotección. Y ahorita vamos a ir viendo a qué me refiero con la sobreprotección. Muchas veces nos preocupa a los adultos que los niños sientan dolor, tanto físico como emocional, y entonces estamos tratando de cuidar y proteger y nos ponemos como escudos para que ellos no sientan. Pero pues a veces hay situaciones en la vida en la que es inevitable que ellos también experimenten emociones que tal vez nosotros no sabemos cómo manejar con ellos, porque muy probablemente tampoco sabemos cómo manejarlas nosotros, ¿no? Y entonces es bien difícil enseñar algo que no sabemos hacer. Y pues bueno, por eso estamos aquí. Y si se quedan al final, les tengo una súper sorpresa, un regalazo navideño. Van a ver que sí les va a gustar, yo lo sé. Entonces, nada más quédense al final. Y bueno, pues algunos ya me conocen, rapidísimo nada más. Soy psicóloga, psicoterapeuta infantil y familiar. Y pues bueno, me dedico a la atención y el cuidado de la salud mental de niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, familias y parejas. Y tengo más de 25 años trabajando en esto. Lo hacemos de manera correctiva. Pero también lo hacemos de manera preventiva actualmente con cursos, talleres, conferencias, libros, ebooks, etcétera, ¿ok? Y pues bueno, ya lo he comentado en otras ocasiones, siempre me ha interesado el comportamiento humano y siempre he tenido interés por comprender como diferentes fenómenos que pasan en la complejidad humana y dentro de ellas pues está por supuesto el proceso de duelo. Así que hemos estado formándonos y trabajando durante todo este tiempo. Vamos a empezar con la plática que nos ocupa el día de hoy, que dijimos que es el duelo en los niños, cómo acompañarse y sobreproteger, sin sobreproteger. Durante este mes, durante los webinars de este mes que hemos estado platicando acerca del duelo, pues hemos mencionado qué es el duelo y hemos mencionado algunos mitos. Para este webinar yo nada más quiero rescatar tres que me parecen fundamentales. Número uno,
el pensar que los niños no se dan cuenta de lo que pasa. Muchas veces creemos, porque están chiquitos, porque están jugando, porque nadie les ha dicho, creen que ellos no se dan cuenta de que está pasando algo. Y ojo, los niños son muy perceptibles, y lo he dicho en este tema y en muchos otros temas, y ellos al final de cuentas a nivel emocional perciben cuando algo no está bien. Ellos perciben que algo está pasando. Y si nadie les explica nada, entonces para ellos es peor porque solo es sentir que algo pasa y no comprender qué está pasando. Claro está que las explicaciones van a depender de la etapa evolutiva del niño, de la edad que tenga, pero siempre es importante hablar con ellos y explicarles cuando pasa algo, de modo que ellos vayan comprendiendo y armando realmente como que este rompecabezas a partir de los hechos que somos capaces de darle. Si no les damos piezas, ellos al final van a armar su rompecabezas y lo van a construir a como puedan con los elementos que tengan, que muchas veces son nada más emocionales y pueden estar como desorganizados o desestructurados. Entonces, no, los niños sí se dan cuenta cuando está pasando algo en su entorno, logran sentirlo, quizás no logran comprenderlo del todo o no saben qué está pasando exactamente y cómo ponerles nombre, pero de que sienten que algo está pasando, lo sienten. Es mejor que nosotros seamos como esa guía y ese acompañamiento que les informe y que los oriente para que ellos recuperen un poco la tranquilidad. Otro mito importante es pensar que tenemos que protegerlos a través de nosotros ocultar el dolor. Muchas veces creemos que si nos ven llorar, que si nos ven que nos duele, no es bueno para ellos y entonces tratamos de hacernos los fuertes o las fuertes. Si nos descubren llorando, es así como que no, no pasa nada, no te preocupes, no, 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 no estoy llorando, se me metió una basurita en el ojo. Entonces, realmente ahí lo que les estamos enseñando es que esa emoción no es buena. Él percibe la emoción, los niños perciben tu emoción, pero si yo lo niego, ellos pueden empezar a comprender o aprender que las emociones, no todas las emociones son buenas y que a lo mejor esa emoción no la debo de sentir porque la estamos negando. Y entonces ellos también aprenden que es una emoción quizá como mala y no hay emociones malas, todas nos ayudan, pero a veces el manejo que le damos a ellas o cómo manejamos nuestras emociones ante ellos puede a ellos generarles como este aprendizaje confuso, ¿no? Entonces, no, no tienes que ocultar tu dolor para protegerlo. Al contrario, si él también, el niño también está sufriendo, también hay un dolor, se vale compartirlo. ¿Qué sí considero yo importante? Y te sugiero que aprendamos a manejarlo, manifestarlo, pues dependiendo de con quién estemos, por supuesto. Muy seguramente con nuestros hijos no nos vamos a desbordar con lo que estamos sintiendo en ese momento, porque ellos no nos pueden sostener emocionalmente, o sea, no son las personas indicadas para ello. A lo mejor si vas a ver un familiar, a lo mejor si vas a ver al terapeuta, a lo mejor alguien que pueda sostenerte emocionalmente, quizás sí pueda pasar. Pero no se trata de negar lo que sientes, se trata de reconocer y ayudarlos y también le ayudas a entender que lo que él está sintiendo es válido, lo que ella está sintiendo es válido, que si hay dolor, que si lo extrañas, yo también lo extraño. Quisieras que estuviera aquí, yo también quisiera que estuviera aquí. O sea, somos empáticos entonces y ellos se sienten más comprendidos y más escuchados. Y pensar también, otro mito es pensar que ellos lo superan rápido. Porque a veces creemos que los niños o no se dan cuenta o no viven el duelo o no lo sienten o ya lo superaron porque las manifestaciones de ellos son distintas a las de los adultos. Ellos pueden jugar, pueden brincar, pueden bailar, pueden reír a carcajadas, aun cuando estén viviendo un proceso de duelo o una tristeza. Solo que sus manifestaciones son más cortas y pueden ser como intensas hacia el llanto, pero también pueden ser intensas hacia la alegría y la diversión. Entonces, por eso a veces creemos que ellos no se están dando cuenta que no les afectó. Ahorita vamos a ver más adelante cuáles son como algunas señales que debemos considerar para poder darnos cuenta si realmente hay un nivel de afectación significativo en el caso de los niños, ¿ok? Entonces son algunos mitos que no nos ayudan mucho en la toma de decisiones de cómo manejar estas situaciones con ellos, con los pequeños de casa. Y les decía, la manera en cómo cada niño manifiesta lo que siente, pues va a depender de la educación emocional que recibe en casa, por supuesto, del manejo de los adultos, pero también va a depender de la edad.
de su capacidad de comprender lo que está viviendo. Es decir, a los niños más pequeñitos, por ejemplo, que logran, pequeñitos me refiero a 1 año, 2 años, 3 años, no alcanzan a comprender porque no tienen la madurez neurológica todavía para comprender ciertas cosas, pero sí son capaces de percibir la ausencia, de percibir las emociones del entorno, de percibir el miedo, la angustia, el dolor. Ellos la perciben solo que ni siquiera tienen madurez para ponerle nombre, solo la sienten y eso puede influir en su comportamiento, en llanto, en miedos, en apego, etcétera. Los niños más grandecitos, como por ejemplo ya después de 4 o 5 años, ya comprenden un poquito más, pero todavía son pequeños como muy fantasiosos, entonces hay que ser muy concretos con los mensajes. No requerimos, no requieren explicaciones profundas ni largas porque no las alcanzan a comprender, es algo muy inmediato. Ya después de los 7 años, a partir de los 8, ya, porque antes no hay una comprensión y lo he mencionado en otros webinars, de irreversibilidad de la muerte, o sea, no saben que es un para siempre. O sea, lo entienden en el momento, pero el rato esperan que regrese. Después de los 8 años ya no, ya comprenden que ya no hay un retorno y van comprendiendo más el concepto de muerte, ¿no? Y ya en la adolescencia, pues el adolescente ya es mucho más reflexivo y muchas veces cuando un adolescente vive una experiencia de duelo cercana e importante para él, muchas veces lo confronta con situaciones de su vida y lo hace reflexionar porque está en esa etapa de comenzar a reflexionar. Y eso también es importante y si uno lo sabe manejar, puede sacarle mucho provecho a esos momentos, ¿ok? Entonces, a nivel emocional, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones de los niños? La tristeza, el enojo, el miedo, la irritabilidad, el llanto constante, dificultades para desapegarse a lo mejor de ciertas personas importantes. A nivel físico, los niños pueden sentirse también más cansados de lo normal, insomnios. Aguas con esto. Es importante identificar sus hábitos alimenticios, de sueño, porque pueden empezar a tener algunas alteraciones. Y muchas veces cuando yo pregunto, bueno, ¿y a partir de cuándo? Y dije, no, pues hace 3 meses. Y hubo alguna situación familiar importante en ese entonces. Y a veces coincide, no, sí, falleció el abuelito, falleció la abuelita, falleció alguien, o se fue, no sé, un tío, se casó y se fue a vivir a otro lado. Hay un duelo, hay una pérdida y los niños están reaccionando a eso de manera física. Y a nivel cognitivo, pues está la dificultad en la atención, la dificultad para concentrarse, confusión, etcétera. Son algunas de las manifestaciones que se pueden presentar en niños, adolescentes y adultos, pero van a ir variando un poco dependiendo de la edad y el nivel de madurez de los niños. ¿De acuerdo? ¿Qué nos toca hacer? Como adultos, ¿qué nos toca hacer? Nos toca acompañar, por supuesto. Nos toca estar para ellos. Y yo decía desde un principio, es un momento difícil porque uno como adulto está viviendo su dolor también y a lo mejor muy difícilmente se está uno sosteniendo emocionalmente y sabes que tienes que sostener a alguien más. Sobre todo cuando es el caso de que fallece la mamá o el papá y los hijos se quedan pues con la otra pareja, ¿no? O la otra persona. Entonces es una pregunta frecuente de las mamás y es una pregunta frecuente de los papás. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo le hago? ¿Qué les digo? ¿Cómo lo manejo? Yo no puedo ni conmigo, no me permito llorar, o otros dicen, no, pues yo me encierro en mi cuarto y pues mi hijo, ahí me están ayudando con él, llegó mi hermana, llegó mi mamá y él se encarga de él porque yo no puedo. Entonces hay como diferentes maneras de que se puede estar manejando esta situación y es importante que tengamos en cuenta que cuando es una pérdida muy cercana, por ejemplo, un papá o una mamá, dependiendo de cómo lo manifieste, cómo reaccione la persona que queda, el adulto que queda, es el impacto que va a tener en el niño también. ¿Por qué? Porque si tuve un caso alguna vez, por ejemplo, de que falleció el papá y la señora cayó en depresión, y entonces la señora decía, no, yo no salgo. Y de hecho, la señora fue a terapia con su mamá, la que la llevó fue su mamá, la abuelita, porque decía, es que tiene a sus hijos y no nada más se la pasa encerrada en su cuarto, ¿no? Yo tengo que atender a los niños, yo tengo que darles de comer, yo tengo que hacer eso porque mi hija no puede. Entonces, en este caso, los niños están viviendo un doble duelo, porque es el duelo de la persona que falleció y es el duelo de la persona que está ausente en este momento porque emocionalmente no puede. Entonces, es importante buscar ayuda en esos casos. ¿Para qué? Porque al final
Sí, cada proceso de duelo es distinto, cada persona lo vive de diferente manera y cada persona se lleva el tiempo también, su tiempo necesario en diferentes espacios, pero cuando hay hijos, cuando hay niños de por medio, no siempre hay una red de apoyo. Cuando hay una red de apoyo está bien, ahí hay alguien que sostiene, pero cuando no hay, pues al final es ese adulto el que se queda de responsable de los hijos, ¿no? Entonces, sí es importante hablar con claridad. En el caso de los adultos, nos corresponde hablar con claridad con los niños, explicar la situación. Mucho se va a ver influido por la religión que tú profesas, o sea, tus creencias, qué es lo que tú crees que pasa después de la muerte. Y si eso es lo que tú crees, obviamente lo que tú le digas a los niños, pues va a ser fundamentado en eso, seguramente. Si tú crees que hay vida después de la muerte, pues algo así le vas a platicar. Si tú no crees que hay vida, pues también sobre eso le vas a decir. Si tú crees que hay reencarnación, sobre eso le vas a contar. O sea, eso depende mucho de las creencias familiares y esto es algo muy individual como familia, vaya. Cada familia al final tiene sus creencias y desde ese concepto, desde esa creencia es que va a manejar las situaciones con los niños y está bien. O sea, y eso es distinto y debe ser respetado. No todas las familias lo van a manejar igual. Pero entonces, ¿cuál es la parte que tú le quieres transmitir a tus hijos o a tus sobrinos o a los niños de tu casa? ¿Y qué es lo que, o a lo mejor si eres maestra, maestro, a los niños de tu escuela, ¿no? Que a veces ahí es complicado porque la maestra puede tener una creencia y a lo mejor en casita tienen otra, ¿no? También hay que tener como mucho cuidado en el manejo de eso cuando hablamos de grupos de niños que a lo mejor no son de nuestro núcleo familiar y que no sabemos bien la creencia, las creencias que puedan tener. Entonces, mientras más concretos, más sinceros y más asertivos seamos, será mejor para los niños. Otra cosa que nos corresponde hacer es validar las dudas, las preocupaciones y las emociones. Reconocer cuando los niños se sienten tristes y decirlo tal cual, te sientes triste, también extrañas, yo también extraño. ¿Te gustaría que estuviera aquí? Sí, yo también, a mí también me gustaría que estuviera aquí. Aceptar y validar. En el caso de un niño que alguna vez creo que lo comentaba también, que mamá falleció y entonces le dieron una foto, le dieron acceso al celular con las fotos de la mamá y entonces le imprimieron algunas, estuvimos trabajando algunas cosas y se sugirió que se imprimieran algunas fotos, se imprimen y entonces el niño escogió qué foto quería dejar al lado de su cama, ¿no? Y el papá me decía, todas las mañanas se levanta y se dirige a la foto. Y todas las noches antes de dormir se despide y se dirige a la foto. Y me acuerdo que ese niño traía uno de estos teléfonos digitales que tienen pantalla y una foto la puso de fondo de pantalla. Entonces me decía el papá en una ocasión, se hubo un evento en la escuela y yo lo observaba que él hablaba con el celular y hacía así. Dice el señor, yo me imagino que le estaba mostrando a su mamá en la escuela, porque él hablaba con el celular y mostraba y señalaba, como que se estuviera explicando algo, ¿no? Entonces el proceso que el niño, porque el niño estaba muy pequeño cuando mamá falleció y cuando cumplió como 7, 8 años, el niño empezó a tener como estas manifestaciones del duelo. ¿Por qué? Porque ya lo comenzaba a comprender. Entonces, hay que validar, hay que escuchar, hay que validar cuáles son sus dudas, sus preocupaciones. En una ocasión, una nenita como de 4 o 5 años, igual cuando fallece la abuelita, ella decía, ¿y ahora quién le va a dar de comer al gato? O sea, esa es su preocupación porque a la abuelita siempre le daba de comer al gato. O sea, ¿ahora quién le va a dar de comer al gato? Entonces hay que escuchar sus preocupaciones, hay que ver ellos qué les interesa y qué están sintiendo al respecto y validarlas. Si nosotros partimos del mito de que los niños no se dan cuenta o no viven el duelo, es muy probable que yo no valide sus emociones porque no las puedo ver, porque no las puedo reconocer, porque yo creo que no existen. Y difícilmente vas a poder atender y manejar y trabajar con unas emociones si partimos del supuesto de que no existen. Entonces, no, si existen, están ahí, son distintas a las de los adultos, tienen preocupaciones distintas también, o sea, muy probablemente tú ni habías pensado quién iba a dar de comer al gato porque hay otras preocupaciones más grandes, pero a los 4 años, créanme que esa es una gran preocupación. Entonces, lo que tenemos que hacer es eso, es conectar con los niños de acuerdo a las edades que tienen. Y a lo mejor si tú no puedes porque el dolor es muy grande, porque no sabes cómo manejarlo, porque te estás sintiendo desbordado, desbordado, pues busca apoyo, alguien, un hermano, una sobrina, una prima, alguien que pueda, a lo mejor, quizá que tenga un poquito más de distancia con la persona que se ha ido y que pueda acercarse a la niña para conectar.
Otra cosa importante es crear espacios seguros para la expresión. En casita hay varios rituales, varias actividades que se pueden hacer para abrir esos espacios seguros, la caja del tesoro, el álbum del recuerdo, el árbol a lo mejor de la vida, donde se pone, o el árbol de los recuerdos, donde a lo mejor se imprimen fotos, se hacen dibujos. A los niños les gusta mucho dibujar, mucho, mucho dibujar. Y generalmente hacen una carta o un dibujo, también dependiendo de la edad, va a ser la complejidad, pero generalmente hacen cartas o dibujos en donde ellos le transmiten algo a la persona que extrañan, ¿no? A la persona que ya no esté con, ya sea porque se haya ido de viaje o porque ya falleció. Entonces, hay que preguntarles qué necesitas, qué te ayudaría a sentirte mejor, qué te gustaría hacer con eso. O si te dicen me siento triste, tal vez se vale decir qué te gustaría hacer con la tristeza. ¿Hay algo que te ayudaría a sentirte mejor? Y entonces ya te pueden comentar, a lo mejor quieres hacerle un dibujo. ¿Crees que si le haces un dibujo te sentirías mejor? ¿Crees que si le escribes una carta? Sí, también me ha tocado de pronto que los niños dicen, sí, quiero hacer un dibujo y quiero que se lo llevemos a donde está. Entonces, bueno, la familia suele ir al panteón, van, la llevan, entregan la carta. Y entonces son esos pequeños rituales y estas pequeñas oportunidades que pueden abrirse para que ellos sientan que pueden externar aquellos que sienten, ¿no? Aquello que están experimentando. Entonces es importante que abramos esos espacios. Y es saludable para ellos, para los niños, por supuesto, pero también para uno, porque uno también intenta, como muchas veces les decía hace rato, tratar de ser fuertes, ocultarlo y quizás no se están permitiendo como sentir. Y entonces es una manera de ir como dosificando también esa oportunidad y posibilidad de expresión de las emociones porque las estás compartiendo con tu peque, ya sea niña o niño. Entonces es parte de algunas de las cosas que nosotros podemos hacer como adultos. Ahora, ¿por qué decía yo proteger sin sobreproteger? ¿Cuándo sobreprotegemos? Sobreprotegemos cuando no queremos que le pase nada a nuestros hijos. Cuando no, por el miedo de que no queremos que les pase nada malo, que nada les duela, que todo salga bien. A veces hacemos la referencia de tenerlos en una burbuja de cristal, donde sabemos que ahí están seguros, pero la verdad es que la vida real no es así. La vida real nos expone, nos golpea y nos presenta situaciones y uno debe tener la suficiente fortaleza emocional para levantarse y seguir adelante. Y a lo mejor tú como adulto quizá lo has desarrollado, lo aprendiste por las buenas, por las malas, pero a lo mejor has aprendido, ¿no? Que hay que seguir adelante. Pero si nosotros no les damos a los niños las oportunidades de que experimenten las diversas emociones que existen, entonces ellos están llegando como a etapas más grandes, adolescencia, adultez temprana, inclusive adultez media, y no cuentan con esos recursos emocionales para enfrentar las situaciones de la vida. Y la verdad es que justo ahorita antes de entrar estaba revisando una noticia que estaba hablando como de los altos índices de suicidio y antes Campeche ocupaba los primeros lugares, o sea, varios años estuvo ocupando los primeros lugares, pero pareciera que ahorita Yucatán está ocupando los primeros lugares de suicidios, ¿no? Y lo más triste es que es a partir de los 14, 15 años hasta los 30, alrededor de los 30 años. Entonces, es importante que desarrollemos la inteligencia emocional, la fortaleza emocional que nos permite ser resilientes, que nos permita continuar y buscar opciones, buscar salidas para las diferentes situaciones que nos presenta la vida, porque si no nos sentimos que no podemos enfrentarlo y puede generar muchas cosas. Entonces, hay que cuidar, no sobreprotegerlos, no tratar de tenerlos en esa burbuja de cristal. Hay argumentos de pronto como no quiero que vivan lo que yo viví, no quiero que sufran lo que yo sufrí, yo quiero que ellos tengan lo que yo no tuve. Y entonces estamos tratando de cubrir que, si lo pensamos bien, son más heridas propias que heridas reales de los hijos, ¿no? Solo que lo estamos viendo desde nuestro lente y si a mí me dolió, creo que le va a doler. Me parece que eso se puede explicar como cuando las mamás, no, yo tengo frío, te pongo el suéter, le pongo el suéter a mi hijo porque yo tengo frío. Entonces, si no, yo no tengo frío, tengo calor. Ah, no, pero es que si hace frío, yo tengo frío, toma. Entonces, un poco así resolvemos muchas veces los papás, sobre todo las mamás, pero no es exclusivo de las mamás, también hay papás que lo resuelven de esa manera.
Entonces, en ese tipo de temas, en donde son delicados, que son dolorosos, decíamos en algún momento, pues tratamos de que ellos no lo vivan, que no lo sientan, que no les duela, que no se den cuenta. Y yo he atendido a adultos con procesos de duelos no resueltos y procesos de duelos desde la infancia o la adolescencia, y ya son adultos, ya trabajan, tienen familias, y a veces han habido procesos de duelos no resueltos por un manejo inadecuado que se hizo de la familia en ese momento. Y es algo que se viene arrastrando, arrastrando, que no se ha resuelto hasta que se detona algo más ya en la vida adulta. Y pues bueno, ya en la vida adulta ya a cada quien nos corresponde buscar el apoyo que consideramos que necesitamos, ¿no? Ya no es responsabilidad de la familia ni de nadie, ya es cada quien elige lo que quiere soltar, lo que quiere conservar y ahora sí cómo quiere vivir. Entonces, evitar, yo les invito a evitar ocultar la verdad. O sea, muchas veces no se les dice, a veces es hasta que se dan cuenta o después, o nadie les dice nada. Una pregunta clave en esas situaciones es, ¿quién le explicó a los niños? Y muchas veces me dicen, nadie. O ¿quién te explicó a ti cuando eras niña, cuando cuentan una situación de un duelo no resuelto? Nadie. Yo me di cuenta por esto, o lo leí, o lo vi, o cuando llegué vi la caja, o cuando llegué vi que todos estaban llorando y entonces entendí. Entonces, ocultar la verdad no ayuda mucho. Y la verdad es que decíamos hace ratito la importancia de la comunicación y la asertividad. Entonces, hay que decirlo, hay que hablarlo, hay que dejarlo de manera muy concreta y sencilla para que los niños lo comprendan dependiendo de la edad. Y sabemos que va a doler, van a llorar y muy seguramente nos duela más a nosotros también, pero es parte del proceso. Al final es bien difícil pensar en duelo y no pensar en dolor. Te van como muy de la mano, ¿no? Hasta que se va transformando. Eh, También cuando nosotros evitamos decirles o negamos de alguna manera, les estamos enseñando que el dolor o la tristeza son malas, que son emociones que no debemos de sentir. Y eso no es real, eso no es cierto. No hay emociones malas. Entonces hay que aprender también, hay que enseñarles también a que se den cuenta y descubran que es parte de lo que ellos van a experimentar. ¿Y qué es mejor? Es mejor acompañar, estar ahí, guiar, acompañar, hablar, escucharlos, identificar lo que necesitan, etcétera. Ahora, ¿cómo más sobreprotegemos? Sobreprotegemos cuando invalidamos las emociones para evitar que sientan. ¿Qué es esto? Cuando ellos están experimentando algo y nosotros no reconocemos esa emoción. Ay, no, tranquila, no te preocupes. No va a pasar nada. No, mira, está en el cielo y desde allá te está viendo. O sea, y a lo mejor en ese momento no estoy escuchando la emoción, no estoy detectando que hay una emoción ahí y no la estamos trabajando, no la estamos acompañando. O sea, nosotros salimos con una situación porque a lo mejor no sé qué hacer. Como adulto a lo mejor no sé cómo manejar esa situación o a lo mejor me vulnera mucho a mí, me duele mucho a mí y entonces mejor paso la página y seguimos. Pero ahí estamos pensando en nosotros y no estamos pensando en ellos o el impacto que eso tiene en ellos. Entonces hay que validar las emociones. Hay algo que quiero que lleven el día de hoy es la importancia de la validación, de la identificación y la validación de las emociones en los niños en el caso de los procesos de duelo. Cuando no se validan, cuando no hay este reconocimiento, los niños pueden empezar a sentir preocupación, o sea, mayor, pueden empezar a presentar angustia, ansiedad, temores e inclusive en algunos casos somatizaciones, es decir, el sentir en su cuerpo dolor de pancita. Con los niños generalmente hay como tres indicadores: la pancita, dolor de cabeza, y no es normal que a un niño le duele la cabeza y no es normal que a un niño le duele la pancita constantemente, o cuestiones en la piel, ronchitas también, ¿no? Entonces, o ciertos dolores que a veces, ay, es que me duele esto, y aparentemente no hay una causa. Entonces, cuando pasan ese tipo de situaciones, y no sé si tú conoces a alguien, a un niño que está viviendo por esa situación y no entienden qué ha pasado, o ya se recorrieron a todos los médicos, y a lo mejor hace algún tiempo ha vivido un proceso de duelo, probablemente tenga que ver con esa parte emocional, ¿no? Recuerdo en este momento el caso de una niña de 7 años que vivía con su mamá, pero la mamá decide casarse, o sea, vivir en pareja, y la mamá decide irse con la pareja y la abuelita queda con la mamá, la niña queda con la abuelita, perdón.
Y a partir de ese momento, pues la niña empieza como todo un recorrido de enfermedades, ¿no? De enfermedades de la pancita, dolores de cabeza, hacen todo un recorrido médico y al final los médicos pues identifican que físicamente no hay nada y entonces es así como que, bueno, entonces vaya al psicólogo porque a lo mejor es emocional o es nervioso. Y llegan conmigo y bueno, al hacer la parte de la investigación, ¿no? Y la entrevista, o sea, si detectamos que todo empieza justo cuando mamá decide irse de casa y deja a la nena con la abuelita, ¿no? Y bueno, ella estaba viviendo un duelo también, puesto que vivía con la mamá en sus primeros años de vida. Entonces, es importante, digo, identificar qué es lo que están sintiendo y cómo podemos trabajar con ello. Y si no sé, pues se vale preguntar, se vale buscar apoyo, se vale pedir ayuda para crear mejores condiciones y que emocionalmente los niños no se vean tan afectados. Y decíamos hace rato la importancia de abrir espacios para la expresión emocional en unos días en específicos y no sé si van al panteón cuando vayan al panteón, un rezo antes de dormir, no sé, en el cumpleaños a lo mejor hacer una visita, hacer una carta, hacer un dibujo, cuando se necesite. A lo mejor un día está todo muy tranquilo, a lo mejor un día se extraña mucho. Y yo a los niños les pregunto, ¿y qué te gustaría hacer cuando lo extrañas? Y a veces dibujarle, pintarle, los que pintan. Había una neta que me dijo una vez de 8 o 9 años, me dice, a mí me gustaría escribirle una canción. Y yo, perfecto, entonces escríbele una canción. Y ya en la siguiente sesión llegó con una cartita, con una cancioncita y como de 2 párrafos, pero bueno, era su creación, vaya, con lo que le quería decir, ¿no? Obviamente no tenía música, no tenía nada, solo era como la idea que había escrito. Entonces, créanme que los niños tienen muchos recursos para manejar sus emociones. Solo necesitan guía, acompañamiento y oportunidad. Y por eso insisto mucho en la cuestión del espacio, abrir espacios para la expresión emocional. Y a veces los adultos creemos que si hacen lo que nosotros nos funcionó o nos funciona o lo que creemos que es correcto, eso les va a ayudar. Y no, la verdad es que se vale preguntarle, ¿qué quieres hacer? ¿Cómo te gustaría? ¿Cómo te gustaría decirle o hacerle saber que lo extrañas, por ejemplo, ¿no? Y ellos su imaginación es increíble y pueden darte muchas ideas. Y hay muchas ocasiones en las que yo trabajo esas ideas de los niños y las aplicamos a nivel familiar. O sea, es decir, no solo las hace el niño, si el niño dice vamos a hacer todos un dibujo, él hace su dibujo y la mamá, el papá o quien corresponda, todos hacen el dibujo para transmitir lo mismo, ¿no? Entonces al final son ejercicios que se abren ayuda para el manejo del duelo en niños y adolescentes. Al final del libro yo comparto una serie de actividades que pueden llevar a cabo en casa, porque de hecho el libro está dirigido a mamás, papás, cuidadores para que tengan herramientas para manejar este tema desde casita. Entonces ahí sí pueden también tener la oportunidad de revisarlo. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar conscientes de nuestro propio duelo como adultos, para que aprendamos a gestionarlo nosotros, porque muchas veces, digo, cuando hay una red de apoyo, pues a lo mejor te la puedes llevar un poco más tranquila porque hay alguien que te respalde y que puede hacerse cargo de los niños, pero a veces no hay una red de apoyo, pero a veces nada más estás tú y ellos y los niños. Y entonces uno tiene que trabajar su duelo para poder estar en condiciones de sostener a los pequeños, ¿no? Y es una de las grandes preguntas que hacen en consulta. ¿Y ahora cómo le hago yo? ¿Ahora cómo le digo si yo ni siquiera puedo conmigo? No sé, ahora yo no sé qué hacer. Y muchas también en casos de adultos que han tenido pérdidas significativas, a veces dicen, lo que me salvó o lo que me mantuvo de pie fueron mis hijos. O sea, el pensar que si a mí también me pasaba algo, ellos se quedaban solos, los hijos pueden ser un gran motor también para poder levantarse, recuperarse y tratar de seguir caminando aún con todo ese dolor. Y no es que lo tengan que aguantar, hay que aprender a manejarlo, ¿no? Aquí está un proceso. Ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo se sugiere buscar ayuda? Hay algunas señales de alarma que es importante que tengamos en cuenta. En el caso de los niños, hablando en el caso de los niños, cuando ustedes observen que a partir de un proceso de duelo, llámese por una separación de los padres, porque algún familiar se fue, porque alguien amigo, la mejor amiga cambió de ciudad o ya se salió de la escuela, por la mascota,
todo lo que pueda representar una pérdida significativa en los niños. En los niños, hay pérdidas que a lo mejor para uno no son importantes. A lo mejor, ay, bueno, o sea, era el gato, pero para el niño a lo mejor era su gato, ¿no? Entonces, cuando hay un momento, cuando hay una experiencia de duelo, tenemos que identificar si el niño o la niña no empiezan a presentar cambios abruptos o significativos en su comportamiento. Más irritabilidad, más rebeldes, o al contrario, más retraídos, silenciosos, que no quieren salir, se la pasan en su cuarto, etc. Cambios importantes en el comportamiento puede ser un indicador. Cambios importantes en sus hábitos como la alimentación o el sueño. Que se altere de pronto su ritmo de sueño, que se altere de pronto sus hábitos de alimentación. Esos también son así como que algunos indicadores que tenemos que tomar en cuenta. Cambios importantes en el rendimiento académico, que haya desinterés, desmotivación, falta de atención, dificultades para la concentración, que esté afectando en la escuela. Entonces, eso también lo tenemos que tomar en cuenta. Es importante acercarse a la escuela y preguntar también. Una cosa es lo que uno observa en casita, pero también es importante acercarse a la escuela y preguntar a los maestros si ellos han notado algún cambio que les llame la atención. Muchas veces puede haber aislamiento. A lo mejor era alguien, no sé si era el más sociable o era sociable simplemente, y a partir de ese momento empieza a separarse, a no participar, a no salir en el recreo, a dejar de juntarse con sus amigos, a hacer momento de quizá de quedarse solo, porque a lo mejor ha elegido estar solo. En los adolescentes pasa y a veces el adolescente dice, es que yo no quiero que me vean como la chica que perdió a su mamá, ¿no? Me decía una niña una vez, una adolescente. O sea, yo no quiero ser vista como la chica que perdió a sus papás, a su mamá ahí. Entonces, si yo no lo puedo identificar, a lo mejor me acerco a los otros contextos. Si tiene otra clase como fútbol, pintura, natación, tal vez también se vale preguntar cómo ha visto el desempeño, cómo ha estado en comportamiento, si han notado algo raro. Si te dicen que no, qué bueno, quiere decir que todo va ok y a lo mejor no hay mucho que preocuparse en ese lado. Pero si te empiezan a decir, no, sí, me he dado cuenta, he observado, a veces las personas no saben por lo que está viviendo la familia, pero sí pueden notar como cambios significativos y esa es la información que nos interesa. Signos de depresión también puede ser otro indicador. Las autolesiones, muchas veces cuando los chicos se desbordan, sobre todo ya los niños más grandes o los adolescentes, una forma de manejarlos a través de las autolesiones, que no son una forma, no es la forma más saludable, sin embargo a veces se presenta. Entonces es otro indicador importante de que algo no está bien con ese joven. Y también cuando se vale pedir ayuda, cuando tú como adulto, tú como mamá, papá, abuelito, te das cuenta que no puedes, que la situación se está saliendo de tu control, que te sientes muy desbordado, que no sabes cómo manejar las cosas o que emocionalmente sientes que no puedes sostener. Entonces también es importante buscar ayuda, porque si tú estás bien, todos los demás alrededor van a estar bien. Y tú como adulto, no nada más como mamá. También me refiero a los papás y a los que tienen a su cargo el cuidado de los hijos, ¿no? Entonces, son algunas de las señales de alarma que podemos estar pendientes, que tenemos que tener pendientes para saber si es necesario buscar ayuda o no. Eh, no quiere decir que con una que aparezca ya tienes que correr, pero de pronto sí me gustaría que pensaras, si estás en una situación así, conoces algo familiar, que pensaras, bueno, es así como el checklist, palomita, palomita o no, no aplica, no aplica, no aplica y está bien, ¿no? Así que para ir concluyendo, entonces, número 1, la claridad y la honestidad es fundamental. La concreción del mensaje, o sea, qué tan claro, corto y concreto va a ser, va a depender de la edad del niño. Mientras más pequeñito, pues la información es más chiquita, más sencilla para que lo alcance a comprender. Validar las emociones, fundamental, identificar, reconocer y validar las emociones de los demás en ese sentido. Mantener rutinas que mantengan la seguridad. En el caso de los niños, mantener una estructura en su día a día, una rutina, le da mucha seguridad y le da mucha estabilidad también. Y hace que a lo mejor estas conductas de rebeldía, irritabilidad, se apacigüen un poquito. De cuando hay una pérdida, por la razón que sea, muchas veces las estructuras familiares o las rutinas familiares se alteran y eso puede complicar
el estado en el que el niño está manejado, está sintiendo, está viviendo el proceso de duelo, ¿no? Entonces, ayuda mucho mantener en la medida de lo posible la estructura y la rutina que tienen los niños en casa. Cuidarse. Como adultos, el paso uno es cuidarse para poder cuidar. No podemos dar lo que no tenemos. Entonces, nosotros tenemos que estar bien y va a ser mucho más fácil ayudar a nuestros niños que estén bien también. Y lo que les decía hace un momento, confíen. Confíen en la capacidad de esa niña, de ese niño. Ellos tienen recursos, solo hay que preguntarles. Solo hay que darle las opciones. A lo mejor no sabe y no te contesta nada, pero quizá tú le puedes dar opciones. ¿Quieres hacer un dibujo? ¿Quieres escribir una carta? Bueno, sí es cierto, a veces se manejan globos, por ahí si nos preocupa un poco la cuestión de la ecología, a lo mejor pues no queremos globos, pero bueno, también es otra forma que se ha manejado, mandar mensajes en globos, la canción, como decía esta pacientita, conservar, ¿cómo se llama? Propiedades de la persona valiosas, a lo mejor una pulsera, los lentes, tener como la caja del tesoro, donde guardamos cosas relacionadas con esa persona, con esa mascota, con lo que haya la amiga, el amigo, y que a lo mejor ahí eso sea como nuestro tesoro más preciado. Cosas que queremos compartir, fotografías. Me ha pasado también que a veces los niños quieren poner una foto y la mamita, a lo mejor, si estamos hablando de la abuelita, es así como que, pero es que yo la verdad no puedo porque yo veo la foto y entonces, bueno, cada quien necesita algo distinto y a lo mejor habría que buscar, bueno, quizá la foto sí, quizá no en ese lugar, sino buscar un espacio donde el niño pueda tener lo que necesita y que la mamita pueda tener lo que necesita, ¿no? Pero se trata de diálogo y de negociación para cubrir necesidades de ambas. Y confiar, lo que les decía, en la capacidad de los niños para que puedan avanzar contigo en el proceso de duelo o tú avanzar con ellos en este proceso. De verdad que acompañar a alguien, yo creo que en general, en el proceso de duelo, pero sobre todo ayudar a los niños, es un acto de amor muy, muy profundo y cuando lo logran, pues realmente los mueve sin duda el amor. Por eso muchos adultos dicen, a mí los que me mantuvieron de pie, yo pude salir adelante o yo no me dejé caer, fue por mis hijos. Entonces sí, pueden ser ese motor que nos mantiene vivos y nos mantiene de pie ante situaciones tan difíciles. Recuerden que no se trata de proteger más allá de lo normal, vaya, se trata de cuidar, de acompañar, sí de proteger, pero no de sobreproteger. No se trata de evitarles el dolor, porque de verdad que la vida allá afuera, en el mundo real, no, yo le digo a mis alumnos universitarios, o sea, la vida no te pregunta si estás listo. O sea, la vida va con todo, estés listo o no estés listo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ayudar a los niños a desarrollar esa resiliencia, a desarrollar esa tolerancia a la frustración. Entonces, a veces hay que decirles no. Y cuando hay una pérdida, algo que se sale de nuestro control, que se sale de nuestras manos, pues ayudarlos a vivir ese proceso y a transitar por las diferentes emociones que a ellos les puede generar el proceso de duelo, que muy probablemente sean distintas a las que transitas tú. Y la manifestación de ellos también es distinto a la manera en cómo tú lo estás viviendo, ¿no? Así que eso me gustaría que te llevaras del webinar de hoy y que no, recordar que no se trata de quitar el dolor, sino de caminar a su lado. Y juntos pueden ir avanzando en este proceso, cada uno a su manera, a su estilo y con sus propias necesidades, ¿de acuerdo? Así que como reflexión final, el amor no se va con la pérdida, sino que se va transformando en memoria compartida. Y más cuando se trabaja a nivel familiar, pues realmente se van construyendo historias compartidas que van como consolidando y que van haciendo más profundas y van ayudando en este proceso de duelo. Ahorita al final vamos a dejar espacio para las preguntas. Solo quiero comentarles que tenemos ahorita en diciembre una sorpresa, luego tenemos un regalito navideño. Y bueno, yo quiero cerrar el año. He trabajado mucho este año de verdad, tratando de hacer cosas que considero que pueden sumar valor para ustedes, para mejorar la relación en casa, con hijos, para poder ayudarlos a sentirse mejor, para cuidar la salud mental. Y la salud mental tuya como adulto, tu mamá, tu papá, pero también la salud mental de los niños, de los adolescentes.
Digo, de verdad, yo siempre lo repito, de pronto leo notas y me entristece mucho y es así como, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? O sea, ¿qué otra cosa se puede hacer, no? Y digo, desde mi trinchera yo hago lo que considero que puedo hacer y puedo aportarles y no lo hago sola. Ustedes se dan cuenta que de repente hay otros colegas en los webinars y hacemos el congreso donde participan otras personas y bueno, participo en libros con otras personas. O sea, yo sé que es algo que no puedo hacer sola. Y en este caso, ahorita en diciembre, que realmente me preocupa mucho, me quedo pensando mucho también en esta parte de, ahora tengo dos hijos adolescentes, 14 y 16, y digo, la etapa de la infancia y la adolescencia se va tan rápido, o sea, tan rápido de verdad, que cuando la estamos transitando puede parecer eterna, pero después te das cuenta que pasa tan rápido y que luego se van, que vale la pena que el tiempo que dure la infancia y la adolescencia la vivamos de la mejor manera con ellos y no estar como en el conflicto. Y a veces no sabemos cómo hacerle, no nos hacen caso, nos sentimos frustrados, a veces sentimos que tenemos que gritar para que nos hagan caso. Entonces, de diciembre yo quiero invitarte a un taller gratuito. Es un taller gratuito para cerrar el año. Va a ser mi último evento del 2026 en este sentido, que se llama Conecta, no grites. Una de las grandes dificultades que me exponen, tanto en consulta como de pronto en los chats o en las comunicaciones que tengo con papitos y mamitas, es no me hace caso, no me obedece, me grita, me levanta la mano. Entonces, justamente el taller se llama Conecta, no grites y tiene el objetivo de brindarte estrategias para poder disciplinar con amor y firmeza. Está dirigido a mamás, papás, abuelitos, cuidadores, con niños entre 6 y 16 años que puedan ayudarles a mejorar la relación con sus hijos. Y sí, los límites son fundamentales en el desarrollo emocional de los niños y los adolescentes, pero a veces ahí se nos complica mucho establecerlos. Entonces, justo de eso te quiero hablar el 9 de diciembre a las 7 de la noche. Así que si te interesa, igual si estás viendo la grabación y te interesa, ahí está el código QR, mándame un mensaje con la palabra conecta y te doy todos los detalles para que puedas entrar el 9 de diciembre a las 7 de la noche en este taller gratuito que se llama Conecta, no grites. Te voy a dar ciertos pilares y ciertas estrategias para fortalecer la relación con tus hijos. Y pues bueno, con eso vamos a estar cerrando el año porque hay muchos más planes para el 2026, hay muchas otras cosas, pero esas las vamos a ir revisando con calma, ¿ok? Así que ahora sí, les abro el espacio para preguntas y respuestas. Voy a dejar de compartir. No sé si tengan ustedes alguna duda del tema, que es cómo cuidar o cómo proteger sin sobreproteger a los niños en el proceso de duelo o algún comentario que tengan, igual lo pueden poner en el chat y si nos están viendo en las grabaciones, tanto en Facebook o YouTube, igual si tienen alguna duda o comentario, la pueden anotar y con gusto la vamos leyendo posteriormente para comunicarnos o darles respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues si no tenemos comentarios por acá, quedo en espera de los que tengamos en las redes y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Dice, gracias, muy buen tema, muchísimas gracias. Y estamos pendientes para el siguiente webinar, que sería el último de noviembre con el tema de duelo y de ahí ya empezamos tema nuevo en diciembre y pues el 9 de diciembre te espero en el taller Conecta, no grites. Estoy segura que te va a ayudar muchísimo a tener mucha claridad de cómo puedes manejar algunas situaciones que a lo mejor hoy por hoy te están desbordando. Y me decir, ay, es que termino gritando y en las mañanas, todas las mañanas me prometo que no va a pasar y al final del día ya no supe ni en qué momento me desbordé otra vez, ¿no? Entonces, eso es parte de lo que quiero evitar para que fortalezcan los lazos y con eso se cuida la salud mental, tanto tuya como de toda tu familia. Entonces, esa es la apuesta. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente webinar.